Por favor, Inge, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. El tema que nos ha tocado es la parte de robots manipuladores. Y bueno, tal vez he reducido bastante las diapositivas en relación a lo que se nos ha pedido, pero siempre es bueno entrar un poco en contexto. Entonces voy a empezar con una primera parte, que es una pequeña evolución de la robótica, que básicamente inició desde 1973, simplemente con la parte de robots electromagnéticos, llegando a través de los años a lo que sería a robots más ágiles, más pequeños, que pueden hacer o levantar cargas, ser más eficientes y ser más rápidos, ¿no? Una pequeña gráfica en relación a toda esa evolución, pero en lo que sí actualmente se maneja a nivel de temas de investigación, a nivel general de robótica, que sería la parte de aprendizaje y adaptación, ¿no? O sea, la forma de cómo interactuar con personas y cómo puede aprender una persona, o, perdón, cómo puede aprender el robot de una persona. Así como la parte de interacción humano-robot, eso es otro ámbito de investigación. La parte de agarre, sujeción, la parte de percepción, que es muy importante, locomoción, la parte de lo que sería robots multipropósitos y obviamente la parte que sería orientada a la planificación, a la planeación y control. Esto un poco para ver el ámbito contextual de la tendencia actual. A nivel mundial, esto es lo que se está investigando en robótica. Una pequeña gráfica en comparación, esto me llamó mucho la atención en relación al índice de instalaciones de robots en todos los países, bueno, en los 15 principales mercados o países que utilizan la robótica en su industria. Acá tenemos China, que el año 2016 ha instalado aproximadamente 87,000 robots en su industria. A nivel latinoamericano, como verán en esta pequeña gráfica, España cuenta con alrededor de 4,000, México con alrededor de unos 6,000 robots instalados en ese año. Y bueno, también averiguando un poco mejor, Brasil es otro de los que sí tiene alrededor de unos 5,000, 6,000 robots instalados por año. Pero esto es una gráfica que llama mucho la atención. Países muy industrializados que implementan este tipo de robots o todo tipo de robots para su industria, para la parte de automatización, ¿no? Y solamente tenemos dos representantes, ¿no? España, México y Brasil de la parte latina. Ya entrando en contexto, existen diferentes tipos de robots. Es una gran variedad y he preferido clasificarlos en 4 tipos. El que nosotros vamos a exponer son estos que son del tipo A, que son los robots manipuladores. Pero también existen otro tipo de robots que son los computarizados o los controlados o que hacen una interfaz con PLCs. También tenemos los de tipo C, computarizados ya en un entorno de CNC, y los de tipo D, los sensoriales, ¿no? Pero en nuestro caso nos ha tocado describir particularmente lo que son los robots manipuladores, ¿no? Y simplemente son robots multifuncionales, son de los más utilizados en el área industrial porque permiten hacer trabajos o tareas sencillas y altamente repetitivas. Y en este detalle tenemos los siguientes robots manipuladores. Por ejemplo, el robot Scara, el robot Delta, los cartesianos, los polares, los esféricos, los angulares y la parte cilíndrica. Entonces son simplemente clasificaciones de robots manipuladores. Yo voy a empezar describiendo de lo que son los robots manipuladores en formato escala. Mis compañeros van a ir describiendo paulatinamente lo que más se utiliza en nuestro mercado. Bueno, también un poco del ámbito de los usos de los robots manipuladores. Todos los robots que he descrito anteriormente se los puede utilizar en la industria, por ejemplo, en empaque de cajas, paquetería, embalaje de contenidos varios, ¿no? Baldosas de cerámica, piedras naturales, productos para refacción,
bolsas de polvos y granallas, artefactos sanitarios, bueno, aguas minerales, gaseosas, baterías, recipientes para pinturas y barnices, planchas de vidrio, manipulación de productos, que esto es básicamente lo más amplio que hemos podido encontrar, la parte de manipulación de productos, y la parte de componentes de electrodomésticos, ¿no? En líneas de ensamblaje, y la parte de electrónica también. Bueno, son la mayor parte en lo que se utilizan los robots manipuladores. Ya en sí, entrando en la primera clasificación, el robot SCARA. Este es un tipo de robot bastante utilizado en la industria. En lo que yo he podido averiguar, es uno de los en mayor medida, en un 80%. Toda industria empieza por este tipo de robots, que simplemente son, bueno, la parte del acrónimo, de las siglas que significa el SCARA, es simplemente que es un brazo robot para el ensamblado selectivamente adaptable. Esto quiere decir que puede ser utilizado en múltiples propósitos, simplemente hay que adecuarlo a la tarea que una industria necesitaría, ¿no? Se trata de asimilar a lo que sería un brazo humano. Como podemos ver acá en estas pequeñas gráficas, este tipo de robots SCARAs se mueven principalmente en el plano X y Y, y tiene una limitación que sería en el plano Z. No se mueve mucho en el plano Z más que como eje de subida y bajada y tal vez de roscado. Pero su principal función es siempre la parte de moverse en todo lo que sea en el plano X y Y, ¿no? Con sus diferentes características, ¿no? Sus grados de libertad normalmente llegan hasta 4 grados de libertad y, bueno, no son muy flexibles en ese sentido, ¿no? Solamente tienen esos 4 grados. Bueno, ¿qué sería en todo caso un robot SCARA? Simplemente son robots de pequeñas dimensiones hasta medianas. Para lo que están diseñados es para trabajos altamente repetitivos, ¿no? Para reemplazar a labores muy tediosas de la parte de los trabajadores humanos, se podría decir, ¿no? Y su gran característica, ¿no? Permiten una gran velocidad. En los videos que vamos a ver posteriormente, la velocidad es realmente muy impresionante de estos componentes o de estos pequeños robots. Y son capaces, bueno, principalmente son diseñados para realizar trabajos pick and place, que lo único que realizan es llevar desde un punto A un determinado material o pieza hasta otro punto B, ¿no? A ese pequeño concepto se le dice el pick and place. Y vamos a ver en el resto de las diapositivas que esto se va repitiendo. Y como ya había mencionado, en su gran mayoría solamente vamos a encontrar estos robots con 4 grados de libertad o 4 tipos de movimiento, ¿no? Y lo más importante va a ser en el eje X y Y, y una limitación un poco rígido en la parte del eje Z. Bueno, todos estos robots SCARA, en la gran mayoría que pude averiguar, pues, se utiliza bastante en líneas de montaje principalmente, ¿no? Y eso hay bastante en la industria. ¿Para qué sirven estos robots SCARA? ¿O en qué tipo de aplicaciones uno lo podría utilizar? Como ya se había mencionado, pues la parte de automatización de procesos repetitivos y de poco valor y de mucho estrés para las personas, pues esa es su principal aplicación, ¿no? Y obviamente la parte de sustituir tareas de manipulación, como el montaje de piezas, la parte del atornillado, soldaduras, entre muchas otras cosas, ¿no? Y como principal característica, bien, es la alta velocidad. Aplicaciones comunes de este tipo de robots vamos a encontrar, por ejemplo, en el pegado, en la parte de adhesivos, colocar adhesivos, la parte de manipulación con alta precisión, el pick and place, que es, como les había mencionado, simplemente de colocar una pieza desde un punto A hasta un punto B. La parte de colocarlo en una caja, el atornillado, la clasificación de alimentos, la inspección de defectos y, bueno, una gran infinidad de aplicaciones dependiendo de la industria y cómo se lo quiera manipular o cómo se lo quiera trabajar este tipo de robots.
Ya concretamente en la parte industrial lo vamos a encontrar en automoción, en la parte del sector de alimentos, la parte de farmacéutica, en lo que es aeroespacial y principalmente en la manipulación de componentes, ya sea electrónicos, la parte alimentaria, todo tipo de componentes simplemente se reduce en manipulación. Bueno, acá ya entrando con un ejemplo concreto. Bueno, acá Pick and Place. Acá, perdón, se me fue el nombre, es Pick and Place. Esta primera aplicación es una aplicación en la industria de alimentos. Como se puede ver en esta pequeña gráfica interactiva, estos pequeños robots Escara, toditos son robots Escara, lo que están realizando es, por ejemplo, en el robot inferior, lo que realiza es la parte del traslado de una pieza de un lugar a otro lugar, ¿no? Esta pieza que está llegando de la cinta transportadora, lo coloca en esta posición y que con este eje de rotación pasa al siguiente robot manipulador, que ese robot manipulador coloca el encajado, ¿no? Saca unas piezas de una caja y las coloca en esta cinta rotatoria. El tercer robot que vemos acá, lo que está haciendo es una pequeña inspección, posiblemente de si las piezas están adecuadamente colocadas o si falta algún tipo de componente, ¿no? Y una vez que verifica eso, pasa a la siguiente etapa. Y el cuarto robot lo que está realizando es simplemente pegado con la parte del etiquetado, la parte del adhesivo, ¿no? Y finalmente retorna a la línea de montaje o a la línea continua con el mismo robot que ha empezado, que lo coloca en la siguiente cinta transportadora. Ya en este pequeño gráfico un poco más grande se puede ver ese detalle de las funciones que estaría realizando, ¿no? La parte de pick and place, acá está mal esta parte, es place, ¿no? La parte del encajado, la parte de la inspección y la parte del pegado o la parte de colocar los adhesivos o algún identificador, ¿no? Y el retorno obviamente a la misma cinta transportadora. Y bueno, esto se lo puede colocar, bueno, en diferentes tipos de productos, ¿no? No solamente pueden ser productos farmacéuticos, pueden ser embotelladoras, pueden ser productos de distribución de lácteos, yogures, bueno, una infinidad de aplicaciones simplemente con puros robots escala. Luego tenemos otra aplicación, también en la industria, que es la parte de atornillado, ¿no? El colocar pernos, el colocar las tapitas. Hay un montón de procesos, como verán en esta pequeña gráfica de la parte superior. Lo que se hace inicialmente en una primera etapa es una parte de revisión visual, una detección visual. Se nota acá una especie de luz que aparece. Posicionan adecuadamente con la luz los componentes y el robot Escara, una vez que tiene las coordenadas exactas, procede a hacer la parte del atornillado, ¿no? Y posteriormente pasará a otra etapa, ¿no? Que continúa con la cinta transportadora. Este simple principio se lo puede utilizar, por ejemplo, acá como verán en la gráfica de la derecha, para colocar simplemente tapitas a botellas, ¿no? Colocar esas pequeñas tapitas, el robot Escara cumpliría esa función en una cinta, en este caso rotatoria, ¿no? Puede haber otro tipo de funcionalidades, pernos en la industria, bastante se manejan pernos, como verán acá, en la izquierda del gráfico, bueno, una cinta transportadora, eh, bueno, transporta los pernos, el robot Escara agarra esos pernos y bueno, lo lleva a una posición de un atornillado en otra línea de ensamblaje, ¿no? Y puede venir también otro tipo de pernos desde otra cinta transportadora, otro robot Escara va a completar el proceso de ensamblado con ese otro perno en la pieza. Y de esa manera continúa la línea de ensamblaje. Bueno, eso sería igual en la parte del atornillado, otra aplicación. Más aplicaciones en la industria, que sería la clasificación de productos. Seguimos hablando del traslado de las piezas de un lugar a otro lugar. Como por ejemplo pueden ver en la gráfica de la izquierda, lo que está realizando este robot Escara
es básicamente diferenciar entre dos tipos de productos, ¿no? En este caso, por colores, los que son digamos, las botellitas rojas de lo que son las botellitas verdes. ¿Qué es lo que está realizando? Pues simplemente la clasificación. Las botellitas rojas las coloca en una bandeja específica y las botellas verdes las coloca en otra bandeja, eh, específicamente para los de color verde. Ya en un ámbito real e industrial, acá he podido rescatar un ejemplo de 3 robots SCADA con 2 cintas transportadoras. La primera cinta transportadora que está en el lado derecho son simplemente piezas, 3 tipos diferentes de piezas, pero que vienen en un desorden completo. Vienen al azar. ¿Qué es lo que realizan este tipo de clasificaciones? El robot SCADA que está al fondo, bueno, que no se lo ve, agarra un tipo de pieza y lo clasifica en una primera fila. El segundo robot SCADA agarra nuevamente la clasificación del segundo tipo de producto y los clasifica en una segunda fila. Y el tercer robot, de la misma manera, agarra y toma un tipo diferente de clasificación de piezas y lo coloca en la fila número 3. Como verán, lo que estaba en desorden en la primera cinta transportadora, pues en la segunda cinta transportadora ya están clasificadas y colocadas en un orden respectivo, ¿no? Es una aplicación que se le puede utilizar, bueno, para diferentes tipos de productos, ¿no? Se me ocurría para desde pequeños botones, desde tapitas, desde tamaños posiblemente de productos o pequeños productos. Bueno, básicamente es cuestión de la imaginación de la empresa para que el robot SCADA pueda realizar algún tipo de funcionalidad específica. Luego tenemos también otra aplicación en la industria de la parte de distribución, ¿no? Un robot SCADA simplemente se lo puede utilizar como un distribuidor. En este caso, agarra lo que sería en este primer gráfico de la parte superior, van llegando de la cinta transportadora las piezas, lo único que hace el robot SCADA es tomar esas piezas y cambiar de cinta transportadora. Lo mismo en la parte inferior, ya pueden ser latas de conservas, botellas, ¿no? Y llegan los productos desde una cinta transportadora, el robot SCADA desde un punto A lo lleva hacia un punto B, que es otra cinta transportadora donde continúa el proceso. Ya en un ámbito real, de la misma manera, acá tenemos en la gráfica de la derecha, ya esto es en una clasificación de galletas, tenemos acá un robot SCADA y 2 cintas transportadoras. La primera cinta transportadora, bueno, están llegando los productos, lo que hace el robot SCADA es primero clasificarlo, ¿no? Agarra cada uno de los productos del que le interesa y los va ordenando en las cajas, ¿sí? Si son productos de galletas, bueno, acá tenemos una primera galleta, la segunda, la tercera, una cuarta, hasta una quinta, y luego va a continuar colocando en la siguiente etapa, ¿no? Es otra cinta transportadora, y eso simplemente es un proceso ya de empaque, ¿no? Pero acá el robot lo único que está haciendo es llevar el producto desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Y además que lo está clasificando también los productos. Y bueno, finalmente una etapa en donde no he podido encontrar algo interactivo que mostrarles, pero es bastante utilizado en aplicaciones de industria, en lo que es línea de ensamble de circuitos electrónicos. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de industrias? Normalmente se tiene una placa impresa vacía, donde ya todos los caminos o las pistas están ya diseñadas. Es una primera etapa de una cinta transportadora, pues un robot SCADA tomaría esta pequeña placa y lo llevaría a una segunda etapa donde otros robots SCADA colocarían los componentes electrónicos. Y acá es impresionante a la velocidad que trabajan, como indica acá, los componentes que se colocan son alrededor de 36.000 componentes por hora. Entonces habría una gran cantidad de placas que estaría circulando acá y no es solamente un solo brazo robot que está funcionando. Entonces constantemente se van colocando las piezas, estas piecitas de circuitos electrónicos,
están tan bien calibradas con el robot de escala que van encajando adecuadamente en todos los orificios, ¿no? Y eso es lo que se coloca. En otra etapa de una cinta transportadora, bueno, el robot de escala estaría haciendo una soldadura de precisión de los componentes que hemos colocado, pues se estaría soldando esas piezas punto por punto. Y pasaría posteriormente a lo que sería transporte siempre de un lugar a otro, pasaría a una etapa de clasificación, a una etapa de distribución y luego a una etapa de empaquetado, ¿no? En todo lo que sería una línea de producción de una industria. Y todo básicamente se podría realizar, en su mayoría, yo lo diría, con un robot de escala. Bueno, eso como ejemplos concretos de lo que se pudo ver de este tipo de robots. ¿Cuáles son las ventajas de los robots de escala? Ventajas y desventajas. Tiene más ventajas que desventajas. Por ejemplo, son robots realmente rápidos y de mucha precisión, ¿no? Esto en una industria obviamente va a aumentar la productividad de los procesos, que es lo que uno desea. Nos van a garantizar la productividad y la calidad en una línea de producción, ¿no? Y especialmente van a estar indicados para trabajos repetitivos. Esto es sí muy importante, ¿no? Una persona no podría hacer un trabajo repetitivo de colocar piezas electrónicas a la velocidad que un robot de escala lo realiza, ¿no? También otra ventaja es la gran variedad de los modelos y funciones que puede cumplir este tipo de robot. Simplemente hay que adecuarlos. La parte también que son sistemas compactos, son reducidos, podemos encontrar, normalmente son reducidos, pero he podido ver que también existen robots escala que transportaban bolsas de cemento, que los clasificaban como robots escala, ¿no? También garantizan un montaje de alta precisión, esto es muy importante, como verán en la parte electrónica, por las piezas que se manejan y obviamente por el tipo de movimientos y precisión que se necesita. Otra ventaja son muy fáciles de instalar, ¿no? No son como otro tipo de robots que su instalación es un poco más costosa y más dificultosa. Estos robots son muy fáciles de instalar. Ventaja primordial, elimina los errores humanos, ¿no? Una persona se fatiga cuando hace un trabajo repetitivo o se va a cansar y tarde o temprano va a fallar, pero estos robots de escala, su principal función es eso, ¿no? De hacer ese trabajo repetitivo que para las personas es muy fatigoso y puede causar mucho error. También la línea de mantenimiento que necesitan es muy bajo en comparación a otro tipo de robots. Como son robots relativamente fáciles de ensamblar, no tienen mucha complejidad, pues su mantenimiento también es fácil. También pueden ser montados en el suelo, en una pared, o también, algo muy especial, de forma invertida, dependiendo de la aplicación que uno desee realizar. Y ofrecen un retorno rápido de la inversión, ¿no? Esto a cualquier empresario siempre le va a importar, ¿no? Dinero. Dentro de las desventajas, bueno, como ya habíamos dicho al inicio, este tipo de robots, bueno, simplemente no se desplaza con gran facilidad en el eje Z, más que subir y bajar, ¿no? Y algún proceso de movimiento de rotación. Y posiblemente en áreas de trabajo se pueda, otra desventaja es que en áreas de trabajo ya, perdón, acá. En áreas de trabajo es un poquito limitada en la parte inferior de un robot, ¿no? Esto hace referencia precisamente al movimiento en el eje Z, ¿no? Sí se mueve en el plano X y Y, pero ese es simplemente ese tipo de movimiento. En el eje Z siempre va a tener una pequeña dificultad. Eso dentro de sus desventajas. Fabricantes de los robots escala, bueno, son básicamente cualquier empresa, casi fabrica la mayor parte de los tipos de robots que uno pueda conocer, ya sea como investigación o ya directo para venta de sus productos, ¿no? Pero a nivel de robots escala, he podido encontrar que todas estas empresas fabrican este tipo de robots. Eso sería por mi parte. Va a continuar mi compañero, lo que son los robots manipulador Delta.
Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Ya. Bueno, yo voy a hablar de los robots manipuladores Delta. Y bueno, a ver, de forma general, un robot Delta es un robot paralelo con tres ejes que están unidos en la base y cuentan con un efector final para la manipulación. Su principal función se encuentra en la recogida, colocación, clasificación y envasado de los productos. Siguiente. Y en línea de producción, generalmente este tipo de robots se utilizan en aplicaciones de mano de obra repetitiva. En el primer video se tiene el embalaje o almacenamiento de productos. El robot que se observa es de cuatro ejes. Este permite manipular en las direcciones X, Y, Z y un eje de rotación en el eje Z. En el segundo video se puede ver cómo se aplica también a la industria alimenticia, realizando operaciones de pick and place con mozones, si no estoy mal. Y igual el robot es de cuatro ejes de manipulación. Siguiente diapositiva. Y bueno, en el primer video, y bueno, otra aplicación común es para cambiar la orientación de las piezas o productos de una línea a otra. Este robot es de solo tres ejes. No necesita un eje de rotación porque el agarre es desde arriba y por medio de succión. Y bueno, en el segundo video, en esta otra aplicación se ven varios robots Delta realizando control de calidad y seleccionando el más adecuado de los productos para transportarlos a otra ubicación. Este es un robot de cuatro ejes, ya que utilizan pinzas mecánicas en su efector final. Siguiente diapositiva. El primer video. Bueno, en este video se observa de mejor manera cómo actúa el cuarto eje del robot, girando el efector para colocar el producto en una posición específica. Y en la derecha se ve una imagen de un robot de seis ejes, tres ejes de dirección y tres ejes de rotación. Como ejemplo, con este robot se puede manipular botellas en posición horizontal y colocarlas en una posición vertical. Siguiente diapositiva. Y bueno, como análisis en línea de producción, son mayormente utilizados los de cuatro ejes con una carga útil de hasta 3 kilos. La carga útil es inversamente proporcional a las manipulaciones por minuto. Esto se refiere a que cuanto mayor peso manipule el robot, la velocidad de movimiento se reduce. Con esto, el robot Delta a elegir va a estar en función de la velocidad de ciclo de la línea y la masa de los productos. Después, si no se tiene si no se tiene fuerza en el agarre, y se manipulan los productos a alta velocidad, este puede salir volando. Las formas de agarre de los productos son mayormente por succión y por medio de una pinza mecánica. Siguiente diapositiva. Y bueno, la mayor ventaja de este tipo de robots es la precisión y la velocidad de operación con 300 manipulaciones o ciclos por minuto según las referencias. Tienen menor espacio de trabajo debido a la cinemática. Tienen una mecánica compleja en comparación con los demás tipos de robots. El agarre por succión necesita un vacío de alta potencia y no se pueden manipular objetos porosos o rugosos. Para este tipo de objetos porosos y rugosos se utilizan las pinzas mecánicas, pero la desventaja es que aparte del peso del producto, se debe tomar en cuenta el peso de la pinza, peso del motor y demás. Y bueno, eso sería por mi parte. Mis compañeros van a continuar con la exposición. sí, Hernán, por favor, voy a dejar de compartir. Hola, Hernán. Andrea.
Sí. Hernán, siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, también podemos mencionar los robots cartesianos. Este es un robot que tiene la característica principal de manejarse únicamente bueno, completamente por los tres ejes, y estos tres ejes van a ser únicamente lineales, teniendo este como su control primario. Para definir la posición de un robot cartesiano vamos a necesitar las posiciones en X, eje Y y también en Z. Como mencioné, se maneja únicamente con movimientos lineales. Esto hace que se consideren estos robots como una opción bastante rentable y fáciles de programar también. Siguiente, por favor. En cuanto a las aplicaciones, se pueden utilizar robots cartesianos en operaciones de ensamblaje que requieren un posicionamiento muy preciso. Algunos ejemplos pueden ser los del atornillado, dosificación de silicona o pasta de soldadura para cortar, trazar y clasificar objetos, perforado de placas PCB, para paletizado también, y también para ensamblaje de algunas piezas. Siguiente, por favor. Acá podemos ver de forma más gráfica uno de los ejemplos que mencioné previamente. Por ejemplo, acá se observa el trabajo de sellado para poder unir piezas a través de algún adhesivo o silicona que es colocado a los bordes de esta pieza. Siguiente, por favor. También puede ser utilizado para la manipulación de todo tipo de piezas en distintos campos de aplicación, como podemos ver en los tres gráficos de abajo, para posicionar las piezas, mover las piezas de un lado a otro o simplemente la selección y clasificación de distintos tipos de pieza. Siguiente, por favor. En cuanto a las ventajas y las desventajas, en ventajas podemos resaltar que un robot cartesiano se va a caracterizar por siempre mantener una estructura rígida y puede cubrir grandes volúmenes de carga. Y su movimiento, al ser lineal, nos permite manejarlo en 3 dimensiones. Y en cuanto a las desventajas, que solo se van a permitir tareas superficiales, es sensible a la sociedad del ambiente también. Siguiente, por favor. Finalmente, para los criterios de selección para un robot cartesiano, podemos considerar principalmente estos 3 puntos. Si lo que requerimos es precisión, velocidad y bajo costo, un robot cartesiano puede ser una buena opción. A diferencia, por ejemplo, de un robot de brazo articulado, si bien nos puede otorgar mismas características o similares, en el robot cartesiano podemos obtener mayor velocidad por un menor costo. Ahora, si se requiere, por ejemplo, mantener un mayor alcance, un rango más amplio, podríamos optar por un robot articulado. Siguiente, por favor. Y finalmente, entre las marcas o fabricantes reconocidas, podemos encontrar todas las que se encuentran en la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente muy buenas noches a todos. Vamos a continuar haciendo referencia al robot polar o esférico. En un inicio, Néstor había mostrado los tipos de robot manipuladores que existen. Nosotros pues nos hemos basado según este tipo de robots, ¿no? Como mencionábamos, hablamos del robot polar o esférico. Nosotros nos acordamos, cuando hablamos de polar o esférico, hace referencia a coordenadas polares, ¿no? Donde para encontrar un punto, este está en función a su distancia y al ángulo. Y esa es la forma que tiene este robot, ¿no? Que nos indica que este tipo de robot tiene una configuración polar, contiene dos primeras articulaciones que son rotaciones. Como podemos observar, esta rotación podría ser en la base y esta rotación en alguno de los ejes. Y un tercer eje que sería de tipo prismático que va a ir adelante hacia atrás,
¿no? Como les mencionaba, ¿a qué se debe la configuración de tipo polar? ¿No? Siguiendo la misma anotación que Andrea, podemos hablar de algunas aplicaciones en las cuales se puede utilizar estos tipos de robot polar o esférico. Oh, indica, pues, según algunos, que se puede utilizar en diferentes operaciones, más que todo de manipulación y fabricación. Y lo dividen, podríamos decir, en dos grandes grupos, que sería cargar maquinaria y la fundición de metal. Cargar maquinaria porque estos tipos de robots pueden, pues, soportar grandes pesos. Y ahí entre ellos tenemos el manejo de máquinas o herramientas, las soldaduras por puntos, soldaduras a gas, soldadura al arco, fresado y un vaciado de metales. ¿No? Ahí podemos observar, por ejemplo, que un robot KUKA podría estar categorizado dentro o como un robot polar o esférico. Ahí podemos observar, ¿no?, una pequeña simulación de cómo puede cargar una herramienta, podríamos decir, ¿no? Para esta imagen que se puede observar, hace un conjunto, un paquetito de refrescos, un paquete de botellas, ¿no? En el caso de la soldadura, un video, a verlo cortito, podemos tal vez revisar cómo nos puede ayudar igual este tipo de robot polar o esférico para poder soldar, ¿no? Si podemos observar más que todo la característica que nos ayuda, ¿no? Esos dos ejes de rotación y ese otro prismático, ¿no? Ahí vemos que puede ir mm, rotando y para ir de un punto a otro punto ir soldando. Esas son algunas de las aplicaciones entonces con las que podríamos trabajar. Y si hablamos de las ventajas y desventajas, podríamos decir que tiene una mayor accesibilidad que el brazo cilíndrico y por supuesto mucha más que un brazo cartesiano. Y otra gran ventaja es que nos sirve o podemos utilizar una variedad de aplicaciones, más que todo, como les mencionaba, por la capacidad de carga, ¿no? Al realizar o al utilizar en un proceso de ensamblado, pues nos va a servir para poder cargar grandes pesos, ¿no? Hay algunos ejemplos también, por ejemplo, esto de soldar o levantar en un ensamblado de un automóvil, por ejemplo, para soldar las partes, poder levantar el techo, ¿no? El capote, no sé, y ir colocando encima del otro. Y como algunas desventajas, más que todo la principal desventaja se referencia a obtener el sistema de control, que es un poco complicado por la parte de su geometría. Luego, que las versiones anteriores, podríamos decir, tenían un poco de movimientos oscilatorios. No era tan continuo, pero indica que las últimas versiones pues ya se pueden controlar de una mejor manera, son más uniformes. Y esto también es una gran desventaja que lo he visto más que todo al manejar el simulador, que posee una zona muerta. No, yo podría tal vez personalmente poder comparar con un brazo, ¿no? Como el brazo hasta cierta parte podemos mover, que luego se puede romper, ¿no? Y eso en el simulador también nos muestra cuando quisiéramos nosotros programar, por ejemplo, para manejar una línea de ensamble, pues hay partes que no podemos llegar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me gustaría poder mostrar un pequeño ejemplito de manera general, utilizando pues algunos brazos, ¿no? Con los que se ha podido trabajar. Por ejemplo, pueden ver estos dos, uno es armado con Lego, el otro con Fischer-Technic, haciendo una pequeña simulación de un proceso de ensamblado, ¿no? Así con unos, llamaremos esto tipo goma eva, ¿no? Va a transportar, como César, Néstor, Andrea mostraban en sus ejemplos, mm, para poder aprender a manejar el brazo, ¿no? Se podría realizar todo esto. Bueno, y esto lo va a trasladar a esta etapa, a esta parte del proceso final donde va a realizar ese ensamblado. ¿Ya? Bueno, y pues, perdón, se me pasó, tenemos algunas marcas también de estos robots manipuladores, los polares, ¿no? Los más conocidos. Y finalmente, de manera general nuevamente,
hay una gran infinidad de todos los robots manipuladores que hemos ido hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ese robot industrial aumentó la producción de baterías en un 300%, ¿no? Podemos observar cómo pues la ayuda de algo automático, podríamos decir, nos aumenta en nuestro rendimiento, ¿no? Haciendo ese reemplazo de que una persona haga manualmente, pues como esto nos podemos observar 3 veces nos ha hecho esa gran mejora, ¿no? Y así podemos observar otros ejemplitos en donde se pueden utilizar o donde se utilizan actualmente brazos robots o los robots manipuladores en los procesos de ensamblado. ¿Ya? Entonces, tenemos algunos videitos para poder observar, ¿no? Antes de finalizar, me gustaría mostrar algo cortito, ¿no? Este es el simulador que les decía. No sé si se observa correcto. Ahí podemos ver, por ejemplo, con el robot polar, diremos, con ese brazo Kuka, cómo podemos hacer esa simulación, ¿no? Entonces, yo creo que con esto estaríamos finalizado por parte del grupo número 2. Muchas gracias a todos.